Quiero comenzar diciéndoles que no me crean nada de lo que les diga yo aquí. No soy portadora de la verdad. Cuestionen todo. Simplemente y siempre me gusta compartir mis reflexiones a partir de un camino que he comenzado. De hecho, siempre he sido tester manual, como lo conocen. Más sin embargo, eh, a principios de este año estuve en UI y comencé a escuchar sobre el tema de inteligencia artificial y yo acepté el reto y incluso comencé a estudiar por mi cuenta, asistí a un curso y comenzado a desarrollar habilidades a través del autoaprendizaje, de la experimentación. Y, y siempre me he querido mantener inquieta, preguntándome y cuestionándome sobre las cosas. ¿Cuántos de ustedes están utilizando la inteligencia artificial generativa como un asistente para hacer sus tareas? Ah, excelente, excelente, en grupo. Me encanta eso y de hecho em, parte de lo que me trae aquí es contarles algo que me tiene inquieta al respecto de la IA generativa. Pero antes, bueno, realmente es algo que me ha puesto a pensar y yo los invito aquí que comencemos a reflexionar. De hecho, acaba de salir un panel en donde hablábamos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la ingeniería de software y, y parte de lo que a mí me preocupa es la actitud y el comportamiento que nosotros estamos tomando al respecto. Y yo me he hecho esa pregunta porque ustedes saben que los que somos testers nos volvemos preguntones. Y eso es lo importante, cuestionarnos muchas cosas. Y quiero compartirles esta pregunta que no sé si ustedes la han tenido, pero tengo más de 3 meses haciéndome la pregunta. Cuando ustedes utilizan la IA generativa como un asistente para generar su trabajo, ya sea, no sé, diseñando casos de prueba, revisando requisitos, ¿ustedes han sentido o han creído que están cubriendo todos los escenarios claves, que están incluyendo, considerando todas las necesidades de los usuarios? ¿O que solo están obteniendo la respuesta desde lo que la IA sabe? ¿Sí? O incluso desde lo que tú sabes, ¿cierto? Entonces ahí es en donde a mí me comienza como a mover el piso, en el sentido de que mi gran conclusión, sí, sabemos que la inteligencia artificial ha sido entrenada con millones y millones de datos. Sí, sabemos que no sabemos el origen de esa información, no sabemos de dónde la trajeron. Mas, sin embargo, yo también me pregunto, ¿dónde están mis sesgos? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo con mis propios sesgos? Entonces, es un paso más atrás y no quedarme con lo que me está diciendo la inteligencia artificial. Un poquito de mí, para los que no me conocen, pero veo muchas caras conocidas. Pues mi nombre es Patricia Osorio Aristizábal, soy tester desde el año 2002, pero trabajo en la ingeniería de software desde el año 1989, siglo pasado, desarrollando en modelos tradicionales, ¿sí? En el año 91 me vine para esta ciudad, me acogió y en el año 2002 acepté la invitación para ser tester, ¿cierto? Tester manual. Fui tester, fui líder de pruebas, fui gerente de operaciones, fueron 9 meses, eso fue un parto, literal. A los 9 meses dije no más, ¿sí? Eso es tenaz. Mm, y siempre he estado en proyectos de grandes empresas, o sea, algunas de las personas que están aquí me conocen y hemos experimentado esto. Eh, en el año 2016 tomé la decisión de dedicarme a aprender, a transferir conocimiento, como digo yo, transferir conocimiento para el mundo, porque me parece importante compartirles las vivencias y las experiencias que hemos tenido. Y por eso, de hecho, muchos de los que están aquí pasaron de alguna manera por el roadmap de formación que construimos para ser probadores. Pero bueno, ¿por qué les cuento yo esto? Porque ustedes tienen que saber por qué estoy aquí, por qué me atreví aquí a pararme ante ustedes a contarles. Y precisamente es eso. Venimos de un proceso de aprendizaje, de un probador funcional, manual, como lo conozcan, y queremos involucrarnos con eso que hoy llaman que es la inteligencia artificial generativa. Siempre, eso es importante tenerlo en cuenta.
porque siempre tengo una voz en mi interior que me está cuestionando y me está invitando a hacer cosas distintas. Entonces, hoy eh, pretendo, y les insisto, no me crean nada de lo que yo les cuente aquí, de tres posibles acciones claves que considero deberíamos estar haciendo ya para poder superar los sesgos, los llamados sesgos de la IA generativa. Pero para mí, yo pienso que es ir un poquito más allá. Yo me quedé pensando con el tema de sesgos de la IA y sí, es preocupante, es una de las limitantes. Otro de los limitantes de la IA que hablábamos en el panel es el comportamiento determinista del modelo, no lo es. Ya uno acostumbrado a que el caso de la funcionalidad del producto de software a través de una entrada entregaba una sola salida, no, ya no. Ya con la IA generativa son múltiples y millones de parámetros. La vida nos está cambiando. Pero en ese orden de ideas, yo quisiera ir un poquito más allá y soy fan de la IA generativa. La utilizo, potencio todo mi trabajo, me encanta. Me encanta porque es que, imagínense, es poder sentarse ante un proceso de negocio que tú desconoces totalmente y dentro de 2 o 3 días tienes una reunión con un business developer o tienes una reunión con el negocio o tienes una reunión con un desarrollador y no sabes qué hacer ni qué aportar y sentarte con la IA generativa y revisar un requisito y que te enseñe y que te dé oportunidades o que te permite generar un comportamiento empático con otra persona, pero para aportar valor y para ser colaborativo, sobre todo para volverse un jugador clave, ¿sí? Es que los probadores tenemos que dejar de ser personas pasivas, ¿no? Hay que ser propositivos. Entonces, ¿qué quisiera yo plantearles hoy? Son tres ideas, pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser otras, pero siento que estos son los tres primeros pasos que podemos comenzar a dar para disminuir ese riesgo que tenemos hoy con la IA generativa, ¿sí? No solamente los sesgos de la IA, son nuestros sesgos los que tenemos que trabajar. Pero comencemos poniéndonos de acuerdo, porque dirán ustedes, ¿sesgos yo? No, yo conozco muy bien el negocio. ¿Sí? Pero entonces les voy a poner un reto muy sencillo. Les voy a mostrar una imagen y me ayudan con la respuesta. ¿Qué auto debe pasar primero? El segundo, dicen por allá. Segundo. El 3, dicen por allá. ¿El qué? El 2. El 3. No, ¿en qué basaron sus respuestas? Depende, bueno, cada uno de por allá tres, cada uno desde su propio punto de vista, desde sus creencias. Por allá, Cristian me dijo, no, pero eso depende de cuál es la principal, en qué ciudad estamos, si se conduce del lado izquierdo o del lado derecho. No son cosas que hay que comenzar a preguntar, ¿cierto? Entonces, fíjate que los sesgos son inherentes a los seres humanos. Tenemos sesgos y eso no es malo ni es bueno, es real, ¿cierto? En esos orden de ideas, permítame pues no soy portadora de la verdad, recuerden que es la definición de sesgos, algunas palabras claves. Mm, es una predisposición, inclinación mental que afecta. La afectación puede ser positiva o negativa. La manera en que las personas perciben, interpretan y toman decisiones. Eso es real, ¿cierto? Y sobre todo, sabes que también es interesante que esos sesgos humanos dependen de tu entorno, ¿sí? De la ciudad donde vives, del país donde vives, de la ciudad de la familia en donde creciste, con quien has compartido, de tus creencias religiosas. Indudablemente aquí tenemos personas de diferentes ciudades y diferentes países y estoy segura que conversamos y nos damos cuenta que tenemos puntos de vista distintos, tenemos paradigmas distintas, tenemos sesgos distintos. Ahora, esos sesgos son totalmente inconscientes, totalmente inconscientes. ¿Y saben qué es lo que me preocupa? Lo que dice a continuación, distorsionan el razonamiento. Yo me puse a investigar cuando comenzaba a identificar el tema de los sesgos de la IA y
preguntándole a GPT y a otras fuentes, ¿cierto? Porque no le crean todo lo que diga GPT, ¿listo? Y, y aprendí que realmente los sesgos es algo que si no lo sabemos manejar, no es positivo, ¿cierto? Puede tener una afectación negativa. Pero los sesgos son reales, somos seres humanos. Para mí los sesgos son como ese firmware que uno tiene con lo que uno ha crecido, ¿sí? Con lo que se ha formado. Y puede que posiblemente ustedes han tenido hermanos, pero han sido formados en colegios, en escuelas distintas. Tienen paradigmas y sesgos distintos, es real, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta eso, distorsionan el razonamiento lógico y objetivo, afectando las decisiones cotidianas y los procesos complejos. Entonces, ¿por qué estoy en esta? Sí, yo estoy metiéndome con el tema de la IA generativa, pero yo quiero eh, crecer, quiero aumentarme como ser humano. Por eso estoy volviendo a esto, ¿sí? De hecho, yo en el año 2020, cuando tuvimos que guardarnos en casa, ¿cierto? Y comenzó el nuevo normal, me comencé a cuestionar, a volver a lo esencial, a lo básico. Y lo esencial y lo básico soy yo. Por eso es tan importante esto, ¿cierto? Tener fuerza como ser humano. Entonces, ya tenemos eso claro. Pues pudimos haber traído otra definición, pero aquí lo importante es eso, aspectos importantes como es la forma como tú lo percibes, depende de tu contexto y determina tu toma de decisiones. ¿Sí? Sean conscientes de eso y tomen el control. ¿Mm? Ahora bien, eso, como les digo, aquí GPT me dice, es parte de lo que somos. O sea, no estoy diciendo que lo descartemos, no, hay que aceptarlos, hay que convertirse y ser conscientes de esto. Es lo importante. O sea, el tema cuando uno comienza a controlar ese tipo de cosas, lo puede gestionar. Ahora, hablemos de los sesgos en la IA. Pues es algo que yo no voy a inventar, yo traigo un referente, el señor Andrew, yo le digo NG, es un referente porque es parte de lo que me ha enseñado mucho sobre la inteligencia artificial. Y cuando yo le pregunté a él, mm, de hecho le pregunté a GPT, le dije, contéstame como si fueras el señor. Yo le dije, ¿tú conoces al señor Andy NG? Me dijo, sí, claro. Y me desplegó toda su pedigrí. Entonces yo le dije, listo, entonces cuéntame qué diría él. Sí, obviamente también he tomado cursos con él, he estado en Coursera, nos ha enseñado muchas cosas. Entonces, ¿el qué nos dice? Es una consecuencia derivada de los datos que alimentan los algoritmos más que del código en sí. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Ya sabemos, la inteligencia artificial ha sido alimentada, entrenada con datos originales. Si tú le preguntas a GPT hasta cuándo ha estado actualizado, tú te puede contestar agosto, octubre del 2023. Yo les cuento, yo ya le pregunto y me dice, ¿a qué estamos hoy? No, hoy no le he escrito. La semana pasada me decía 16 de octubre del 2024. O sea, me estaba diciendo que yo lo estoy todavía entrenando. Sí, entonces él comienza a recibir esa información. Ahora bien, ¿qué es lo importante de aquí? Los sesgos de la IA emergen o surgen cuando el conjunto de datos con el cual ha sido entrenado, primero, no son representativos, ¿sí? Es decir, excluyen comunidades, condiciones, plataformas, creencias, ¿sí? Uy, eso es importantísimo. Reflejan desigualdades sociales persistentes, lo dice él, no lo digo yo. Con esa gran diferenciación, con esa separación de lo representativo que está sucediendo, está excluyendo a comunidades. ¿Sí? Comiencen a pensar qué comunidades de usuarios están ustedes excluyendo cuando están determinando el alcance de una prueba o la casuística de una prueba. ¿Sí? Mm, y en ese orden de ideas no son equilibrados para mostrar esa diversidad necesaria, requerida, la posible. ¿Sí? Entonces, fíjate que nos está replanteando, pero indudablemente esto no es automático, esto es, porque les digo, o sea, es un conjunto de datos que fue usado por alguien tomado de algún lugar, pero ¿de dónde? Es un ser humano que generó esa información. De hecho, yo me sigo preguntando por qué salió la IA. Yo siempre me pregunto y doy un paso atrás. No tanto porque de pronto me caigo, ¿cierto? Pero doy siempre pasos atrás preguntándome esto de dónde salió.
y alguien me enseñó a hacer la pregunta, ¿qué problema quería resolver la IA? ¿Cierto? Y finalmente la conclusión es que ante el volumen de datos tan enorme que hoy encontramos en la nube, es imposible que nosotros como seres humanos seamos capaces de tramitarla. No sé, 20 años, 15 tal vez, estamos escuchando el Big Data. Yo me pregunté, Big Data, claro, cuando comenzaron a subir esos volúmenes de datos tan impresionantes que están haciendo con eso y comenzaron a extraer patrones de comportamiento. Entonces, cuando tú entras a Amazon, te comienza a sugerir productos no solamente basados en lo que está sucediendo en el mundo, sino en las últimas compras que tú hiciste, ¿cierto? ¿Sí? Entonces eso no fue ayer, eso ha venido trabajando. La pregunta es, ¿ustedes no les ha pasado que ustedes iban a consultar un tiquete no sé, de Medellín a Uruguay o a Santiago y al día siguiente entrabas tú al explorador y comenzaban a salir las propagandas de las aerolíneas? Sí, claro, eso estaba siendo monitoreado, ¿cierto? Entonces estábamos alimentando un robot, ¿cierto? Obviamente, si lo hicimos simplemente por curiosear, estábamos alimentando de manera incorrecta al robot. Listo. Entonces, fíjense, ya tenemos un punto y es que nuestros sesgos son reales, somos seres humanos, ¿sí? Somos seres humanos que tenemos los sesgos presentes y están ahí. Ahora, a eso vamos a agregarle, vamos a sumar mis sesgos con los sesgos de la IA. ¿En qué contexto? En el contexto de cuando ustedes hoy que me dijeron que sí, cuando comienzan a utilizar la IA generativa para, no sé, revisar requisitos, generar casos de prueba, no sé, generar data, ¿sí? Existen muchas posibilidades para utilizar la inteligencia artificial generativa. Siempre hago la claridad porque estamos en ese contexto, ¿sí? Entonces, fíjese, a ver si a ustedes no les ha pasado en el contexto de las pruebas de software. ¿Qué tanto ustedes se han centrado en sus pruebas en ciertas plataformas móviles específicas? Como nosotros manejamos a iOS, ¿cierto? ¿En qué estamos? ¿En el 16, en el 15? ¿Cuál es la versión? 16. Entonces, se nos olvida excluir, no sé, las plataformas em, la 12, la 13, no, ni siquiera iOS, vámonos para Android, ¿sí? Yo recuerdo hace mucho tiempo, en otra vida, cuando yo probaba, cuando era chiquita y probaba, como decía yo, eh, un cliente de una empresa de servicios públicos domiciliarios nos determinó un contexto interesante, un alcance de la prueba y nos decía, vamos a trabajar con Android porque nosotros atendemos segmentos de mercado 1 y 2 de bajo poder adquisitivo. Y normalmente las personas de bajo poder adquisitivo no pueden acceder a plataformas iOS. Es que iOS cuesta, de pronto nosotros aquí sí podemos y tenemos recursos. Pero ¿cuántas personas que van a acceder tus aplicativos utilizan es un Android o como decimos aquí, me ayudan con los visitantes, una flecha, esos celulares viejitos de pantalla verde, ¿sí? Eso claro, eso ya están por fuera, pero en su momento cuando no los incluimos, hay plataformas distintas, ¿cierto? Eso comienza, fíjense cómo a partir de mi propio sesgo, estoy aplicando lo que decía el señor Andrew, que estoy excluyendo a ciertas comunidades. Le estoy impidiendo que tengan acceso a un producto de software. ¿Qué pasa con las pruebas de accesibilidad limitadas a usuarios que tienen, que siempre estamos pensando en personas sin discapacidades? Yo les confieso, yo nunca probé un sistema para una persona con discapacidad, les confieso. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Ya se habla de la accesibilidad, ¿cierto? Pero yo creo que eso fue esa necesidad, pero ¿cuántos de nosotros hemos probado eso? Estamos excluyendo personas. Fíjense que, no, fíjense el patrón aquí. Yo normalmente no le estoy echando la culpa a la IA generativa, ¿no? ¿Cierto? Entonces fíjate dónde está la responsabilidad. ¿Qué tal otro? Pruebas centradas en ubicaciones geográficas específicas, en centros poblados, en ciudades capitales, Bogotá, Medellín, Montevideo, ¿sí? ¿Qué pasó con los pueblos pequeños que no tienen accesibilidad de Internet? ¿Sí?
En estos días alguien me estaba preguntando, y yo creo que ustedes me pueden corregir los nativos, como me decían aquí los nativos, y es que nosotros no tenemos discriminación de género. Me preguntaban que cuánto era la proporción entre mujeres y hombres probadoras o probadores. Yo recuerdo desde que comencé a probar, la compañía donde probábamos era totalmente femenina, era súper femenina. El único, como decíamos nosotros, mosco en leche era el gerente financiero, que era un hombre. ¿Sí? Entonces, no hay esa discriminación, pero cuando yo comienzo a hablar de la accesibilidad del Internet en zonas menos pobladas, limita el acceso, no estoy hablando de la inteligencia artificial, sino de cualquier producto de software. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo cometí ese error humano y excluí esa prueba. Y eso generó un error en producción porque por problemas de conectividad, porque no estaba conectada a una Wi-Fi, sino que estaba trabajando con la red de telefonía, el sistema falló. Yo no había considerado eso. ¿Sí? ¿Qué pasa con la preferencia por perfiles demográficos comunes? Ese, por ejemplo, a mí me ha ocupado muchísimo porque yo siempre pregunto, yo siempre hablo de las 5 preguntas que uno tiene que hacer cuando va a planear una prueba. Y una de ellas es, ¿quién va a usar el sistema? ¿Quién? Entonces uno tiene que comenzar a hacer el perfil, ¿sí? Yo trabajé alguna vez con un personaje especial, un diseñador, y me decía, hay que definir el perfil de la persona. ¿Sí? Algunos, es una técnica que por allá también le dicen pragmatic personas, que uno define la persona, las ideas, los pensamientos, los dolores, la edad, casado, soltero, ¿sí? Entonces, cuando uno no piensa que el sistema puede ser usado por una persona adulta mayor, ¿sí? Sino que creemos que todos son jóvenes con una fuerte sabiduría para manejar tecnología, estamos excluyendo poblaciones. O si necesitamos que tenga seguridad de acceso porque lo va a trabajar un niño. Entonces, fíjate cómo todo está, insisto, la culpa no se la podemos endilgar toda a la inteligencia artificial. ¿Sí? Mm, ¿Qué pasa? Esta sí me parece importantísima. En estos momentos, cuando estamos hablando de que nos hemos abierto al mundo, hace mucho tiempo hablamos de la globalización de la economía. Nosotros no podemos desconocer las normas, las reglas, no solamente las locales, sino sobre todo las internacionales. Hoy en día ya los bancos, los que trabajan en bancos saben que hay que reconocer todas las normas internacionales, porque si no penalizan a tu organización. Entonces, fíjate cómo esta mezcla, ¿sí? Al final, el riesgo que estamos corriendo cuando no somos conscientes de nuestros sesgos y nos quedamos con lo que la IA me contesta, ¿sí? Entonces, hay que ser muy precavidos. ¿Qué pasa? Ya hablamos de preferencias por pruebas de alta conectividad. Siempre pensamos que tenemos la Wi-Fi disponible, ¿sí? ¿Qué pasa si es una conectividad móvil en donde necesito tener acceso a zonas remotas? Estaba hablando con alguien de Uruguay y me decía, nosotros no tenemos ese problema porque tenemos muy buena conectividad. Esto es maravilloso, pero en este país no. ¿Sí? Nos pasó muchísimo cuando nos tuvimos que encerrar, hubo gente que se quedó sin trabajo porque no tenía acceso a Internet. Incluso se le daban los equipos, se le daba el celular, pero no tenía una antena para conectarse a Internet, no le llegaba. Mm, Entonces, jóvenes, eso hay que comenzarlo a pensar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Realmente ya estamos llegando casi al final. Esto es cortitico realmente porque es un conjunto de reflexiones. Más bien, nos va a quedar un poquito más por si tienen preguntas. Mm, Insisto, recuerden, esto no es palabra de Dios. No me crean lo que diga aquí, pero es algo que yo quiero invitarlos a hacer, que creo que ya dimos el primer paso. El primer paso es ser conscientes que tenemos sesgos, somos seres humanos y tenemos sesgos. Entonces, ¿cuáles son esas 3 acciones claves que yo los invito a que incorporen en sus procesos? Estamos hablando de pruebas, ¿cierto? Primero, es esto. Al principio, cuando tú comienzas a planear el proyecto, la prueba,
hay que reconocer, hay que decir, oye, sí, tenemos sesgos, pero ¿cómo a través de mi gestión de riesgos me hago esas preguntas? Deberíamos estar haciendo. Recuerden, yo estoy aquí asumiendo algo que todos los que estamos aquí cuando planeamos una prueba, lo primero que tenemos que hacer es hacer el análisis de riesgos, los riesgos de proyecto y de productos. No lo voy a explicar, pero uno de los riesgos de proyecto aquí es los sesgos. ¿Qué sesgos tenemos? Y si estoy trabajando con la inteligencia artificial, ¿qué sesgos tengo que resolver? ¿Cómo debo entrenar, sí, mi IA generativa para que resuelva esos problemas? ¿Sí? ¿Qué no conocemos? ¿Qué debemos incluir? ¿Sí? Primer paso. Segundo paso, ¿sí? Esta sí me parece importantísima y eso yo a principio del año comencé a escribir sobre el, ah, el quality mindset. Yo comencé a pensar en eso, quality mindset, porque es que nosotros si somos probadores, olvídense de eso de tester funcional, que probador funcional, que el manual, olvídense de eso. Yo creo que eso ya, si nosotros lo que tenemos que comenzar a aportar en nuestros equipos de trabajo es cómo lograr la calidad del producto. Entonces, pues yo le puse quality mindset. ¿Y cómo yo logro la calidad del producto? O sea, yo aprendí ¿cuándo fue? En el año 2018, si no me equivoco, vino la señora Janet Gregory, nos visitó y me enseñó y me dijo, es que usted como tester, usted es el puente entre el negocio y el desarrollo. Usted tiene que hablar 2 idiomas, bueno, 3. El idioma del negocio, entenderlo y saberlo traducir al equipo técnico y viceversa. Sí, porque es que ustedes no se han sentado a trabajar. Aquí tengo desarrolladores, amigos desarrolladores. Yo admiro a los desarrolladores, yo fui desarrolladora. Pero yo me acuerdo, yo me sentaba a hablar con un desarrollador y yo me sentía como hablando otro idioma. ¿Pero por qué? Por la formación que tenemos, ¿cierto? Y eso está bien. Ahora, yo soy el puente de comunicación entre el business, el negocio y el desarrollador. Entonces, debo generar esa comunicación que nos permita estar en el mismo idioma, estar en la misma página, pero entender que es calidad para el negocio y decirle al desarrollador por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque realmente el producto de software es para resolver un problema de negocios. Entonces, para yo lograr esto, yo la invitación que sí les hago, a mí esto me parece ganador, porque es que eso es lo que a mí me motiva. Yo hago este compartir de reflexiones, que estos son pensamientos propios, con mis propias reflexiones y pues, el resultado de mi autoformación y es cómo hago yo para que el resto de las personas sea jugador clave en un proyecto, clave y activo. Sí, sí, discúlpeme la confianza, pero me ha tocado trabajar con testers que no modulan palabras, que no preguntan. Yo no, pues usted no me está aportando en el proyecto. Entonces, me interesa que sean roles claves, activos, propositivos, colaborativos. Entonces, ¿uno qué hace? Uno se siente y pregunta al negocio quiénes son los que deben estar aquí, qué perspectivas debo tener, a quién debo incluir. Lo famoso el enfoque de equipo completo, el whole team approach, todas las personas necesarias para poder lograr el objetivo. Eso es importantísimo. Entonces, en cada proyecto yo sí debería hacer el ejercicio de 360 y preguntar cuáles son esos roles, esas personas que deberían estar participando, porque aportan valor, porque aportan ideas, porque tenemos que entender cuál es la necesidad que queremos resolver. Y en ese orden de ideas, tratar de identificar en ese proyecto la diversidad de áreas usuarias. Pues obviamente no son todos, sino los que deben estar, pero son las preguntas que nos debemos hacer. Yo no sé cuántos de nosotros nos preguntamos, a veces no ponga más personas, no, es que necesitamos tener las perspectivas, tenemos que incluir, no digamos toda la casuística, pero sí los escenarios de negocio claves. Bueno, hagámoslo por parte, hagámoslo incremental, vamos haciendo de a poquitos, pero no les pase como alguna vez me pasó hace bastante tiempo atrás, que se nos olvidó incluir a la área de contabilidad en el proyecto de desarrollo.
Ustedes saben lo que no se incluye el área contabilidad, el que refleja las cuentas al final, el que refleja las entradas y las salidas. Eso significa que la transacción está incompleta. Estoy hablando hace años A. Pueden preguntarle cuando lleguen a la casa qué es contabilidad los que de pronto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, fíjate, en la medida en que nosotros comenzamos, porque ¿cuál es la motivación? Al final la motivación es tratar de resolver mis sesgos y comenzar a entrenar a la IA generativa con los datos que realmente son relevantes. Y para eso necesito a las personas clave del negocio y también del desarrollo, a los arquitectos, los líderes de producto, también, pero por supuesto. ¿Sí? Porque no podemos tocar un producto sin el que el arquitecto o el líder de producto lo conozca y sepa y nos diga el impacto. Pero por supuesto, y hacer ese trabajo colaborativo, que es lo que han promovido los marcos ágiles y DevOps. Yo no estoy inventando la rueda. A mí me encanta eso. ¿Sí? Listo. Ser parte de la conversación, ser parte de la solución, no del problema. Listo. Y finalmente, esto sí es importante. Yo creo que lo escuché esta mañana. Hace rato que no escuchaba el Chief Left. Y Chief Left, Chief Left. Nosotros deberíamos estar de manera temprana evaluando la data. Evaluando la data. ¿Qué data estamos utilizando? ¿De dónde viene? ¿La data de dónde? De los proyectos, las que estamos entrenando a la inteligencia. ¿De dónde viene eso? Evaluándola. ¿Sí? Para que de manera temprana con los involucrados, ojo, esto es incremental, yo eso no lo hago solo y por eso necesito tener personajes que conozcan de esto. Yo al final quisiera, no quiero pretender ser orquestadora, pero comienzo a tocar puertas. ¿Quién debe estar? ¿Quién debe estar? Porque para mí es consciente que tengo unos sesgos por el desconocimiento, por mis creencias, por mi formación, por lo que ya sabemos, ¿cierto? Y esto nos permite verificar si esa data es la que requerimos tener y si proviene de la fuente relevante. Esa es otra cosa. Nuestras organizaciones están llenas de data mm, que tenemos que evaluar esa calidad de esa data, ¿cierto? A mí un profesor de la universidad hace rato me enseñó que yo no podía construir sistemas BEPS, basura que entra, basura que sale. No puede, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Entonces, finalmente, jóvenes, estos son los tres elementos, son tres. ¿Por qué tres? A mí me enseñaron que comience pequeños pasos, los baby steps, comience por algo. Cuando esto tenga esto cubierto, siga con otros tres. O no, esos no son, defina sus propios tres. ¿Sí? Pero lo importante es que sesgos tenemos, son reales. Y saben que yo le hice la pregunta, de hecho yo me ayudé mucho yo tengo una práctica, yo no le pregunto todo a GPT, yo escribo primero mis reflexiones y luego le pregunto, ¿tú qué opinas? Soy una tester con más de 30 años en el tema de pruebas y quiero preparar una charla para mi gente en Medellín en la siguiente conferencia de Quality Conference. ¿Tú qué opinas? Y me da sus apreciaciones. Entonces yo digo, sí me sirve, no me sirve, este sirve, me sirve. Y le dije, dame una frase de cierre con respecto a los sesgos. Y miren lo que me entregó. Eso lo escribió GPT, no yo. ¿Listo? Los sesgos no son errores de juicio, son ventanas a nuestras creencias y al construir, y ya debemos estar atentos a las ventanas que abrimos. Yo no sé, yo creo que me estaba leyendo, yo creo que ya me escucha, yo creo que está hablando con mi voz. Pero bueno, entonces finalmente eso era mi reflexión y la invitación es a que seamos conscientes que no solamente la IA tiene sesgos, nosotros tenemos sesgos y tenemos que comenzar a identificar las acciones para poder disminuir ese riesgo. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas. Adelante. Bueno, no, una observación Adelante. respecto a eso. Yo creo que la ingeniería de datos es algo de lo que nos falta, por ejemplo, a nivel local, en las empresas colombianas, pues yo sé que en todo el resto del mundo tienen ese problema. Mm, Incluso los científicos de datos que se pusieron tan de moda, empezaron otra vez a bajar un poquito en el sentido de no hay datos para poder analizar. Se pusieron más de moda en este momento los ingenieros de datos para eso.
¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a entrenar una IA solos, a una persona creando los modelos o entrenando los modelos, ahí hay mucho, como lo decías, mucho riesgo de sesgos. Es más, vas y entrevistas a una persona de una empresa y con el conocimiento que te da, más lo que tú ya tenías, es con lo que lo estás entrenando. Entonces, yo considero que la idea es ir más a la ingeniería de datos, aprovechando las herramientas que hay para también tomar esa data no estructurada que tienen las empresas y entrenar los modelos es con ingeniería de datos. O sea, ir, Súper. utilizar esas herramientas estructuradas y no estructuradas, y ahí es donde extraes el verdadero ADN de toda la empresa. Correcto. Porque a veces hasta te dicen la parte bonita cuando hablas con la persona, pero en sus PDFs, en sus imágenes, en sus procesos con 40 Excel, ahí Otra. con eso dice más que lo que te pueda decir la persona en una entrevista. Entonces considero que Eso. una de las formas es Súper. producir bastante la ingeniería de datos para que extraiga esos datos que no entrenan los modelos que Eso. luego nos convierten en información Muchas valiosa. gracias, de Es acuerdo. mejor que el uno a uno. Súper, súper. Y lo que él dice es cierto, esto es un trabajo, no es tan sencillo, pues lo que yo digo, como les digo, no es tan sencillo y lo que él está mencionando es un trabajo que hay que hacer y hay que invertir tiempo, horas, recursos, personas e ir afinando, ir afinando. Al final no nos podemos quedar con la primera iteración que hagamos con la data, eso hay que irlo afinando y eso es un esfuerzo. Muchas gracias, sí, señor. O sea, ¿alguien más? Patri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. No, muy de acuerdo con lo que están mencionando y no solamente eso, yo creo que el tema del sesgo, que lo tenemos todos, que en realidad lo vamos reflejando incluso cuando hablamos con una IA, cuando interactuamos con una IA, estamos generando un sesgo, ¿cierto? Sí. Porque dependiendo cómo preguntas, cómo te respondes. Sí. Ahí es una invitación, más que nada porque sabemos que las respuestas que nos van a dar no necesariamente son completas, no necesariamente te van a direccionar a lo que tú estás esperando. Entonces es una interacción, es un viaje continuo que tienes que ir haciendo con la IA para tratar de Correcto. llegar a ese, digamos que resultado óptimo. Ok. Muchos han interpretado que la IA es la solución para todo y que la IA es inmediatamente tú le preguntas algo y listo. Ya asumo eso como respuesta correcta. Sí. Y eso es algo que tenemos que trabajar porque la respuesta se va construyendo y incluye mucho esa experiencia que tú también le puedes ir aportando a esa interacción. De acuerdo. Cristian dice algo tan importante y es que uno, eso es como cuando uno está conversando con una persona y uno escucha lo que quiere escuchar y lee lo que quiere leer. Con GPT es así, o el LMS que ustedes utilicen, uno tiene que ser muy cuidadoso porque así como hacen uno las preguntas, son las respuestas, pero no quedarnos con la primera respuesta que él me dé. Y de hecho, yo hago el ejercicio, a veces no trabajo sola, a veces trabajo en manera colaborativa con otra persona y evaluamos las respuestas del LMS, ¿cierto? Las evaluamos, pero me preguntan cómo fue, me hacía la pregunta, ¿cómo hiciste tú la pregunta? ¿Sí? Y de hecho nos damos cuenta que esa persona lo hace, la misma pregunta la hace de una manera distinta y la IA contesta distinto. Entonces sí hay que estar afinando y depurando. Como siempre, lo que yo le digo, no le crean todo a GPT, no le crean todo, ¿cierto? Hay que estarnos cuestionando permanentemente y estar evaluando. Obviamente uno sabe qué le pregunta y qué otras cosas realmente queda para la decisión de uno. No sé si alguien tiene más preguntas. Recuerden que estas son reflexiones, simplemente pensamientos, mas sin embargo, los invito a que estudiemos el tema de la IA generativa, me parece maravilloso, me, 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 me genera mucha emoción cuando sé que tengo algo con millones de datos y que yo puedo entrar a consultar, como les decía, poner el requisito, tomar un requisito y decirle, compáralo con el mejor de los mejores y dime cómo lo puedo mejorar. Eso me parece maravilloso. Entonces, simplemente les agradezco nuevamente, me encantó estar con ustedes y nos vemos en la próxima charla. Chao.